Hola, buenas noches para todos. Qué felicidad poder estar nuevamente aquí en este nuevo año, el primer en vivo que voy a realizar este año. Y me llena de mucha emoción empezar este año con eh, quizás el en vivo que siempre he postergado por aquello de nunca uno sentirse preparado de hablar de lo que paradójicamente más conoce, no en relación a otras personas, sino dentro de uno mismo, ¿no? A lo que uno ha dedicado mucho tiempo, mucha admiración. Entonces es paradójico aquello, pero tal vez nunca vamos a estar preparados para hablar o para conversar o expresar aquellas experiencias que nos han marcado, y en el caso mío como lo es la literatura. Tal vez este es el en vivo más importante que he realizado hasta el momento, que voy a realizar, en el cual me siento más nervioso, más lleno de nostalgia, lleno de emociones, ¿sí? Por aquellos que consideramos como la literatura que amamos, ¿no? Que es nuestra pasión y que nos permite conocer un poco más de esto que es el que llamamos seres humanos, ¿sí? Y que a la vez ese conocimiento es también una condena, entre comillas, porque se vuelve ambivalente. Eh, Hola Vivi, saludos. Qué envidia poder estar en Argentina, ¿no? Sueño en algún momento poder ir allí a Argentina a conocer los lugares y donde vivió, donde caminó Ernesto Sábato. Acá tengo a nuestro invitado de hoy, ¿sí? Él es Ernesto Sábato. Entonces tengo acá su figura. Y hoy no vamos a hablar de ningún dios, vamos a hablar como de alguien que se suele a las personas famosas, a las personas que tienen algún reconocimiento en algún campo, sea musical, sea en cualquier parte del arte, inclusive cuando uno se encuentra en la calle a algún famoso, ¿no? Aquí en Bogotá, por ejemplo, uno le pasa mucho cuando va a la 85, cuando va al centro comercial andino, entonces uno encuentra a muchas personas famosas y uno como, ay, como se ve diferente a como uno lo ve en televisión. Entonces hoy vamos a hablar de alguien que errores, como cualquiera de nosotros, graves errores, ¿sí? Normalmente los escritores son conocidos es por sus grandes libros, por sus obras, por la fama, se suele endiosar a las personas, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar de, como dice el título de este libro, Sábato el hombre, no el Dios, ¿sí? Porque todos somos imperfectos, todos tenemos nuestros errores, todos la embarramos, ¿sí? Y para hablar de este escritor me he guiado principalmente por este libro. Eh, Son libros que no se consiguen acá en Colombia, ¿sí? Y tal vez uno con orgullo, ¿no? Esa muestra de orgullo repelente de decir como libros que he comprado, que he traído de España, pues que he mandado a traer de Argentina. Este es principalmente la referencia. Sábato, el escritor metafísico, lo escribieron dos personas, Pablo Morosi y Sandra Di Luca. Y también he tomado algunas referencias de este otro libro, que es Sábato el hombre, de una escritora que se llama Julia Constenla. Ella fue amiga de la pareja de Sábato y de Matilde durante más de 50 años, entonces los conoció muy de cerca. Y paradójicamente Sábato dice, si ustedes quieren conocer a un escritor, donde se conoce a un escritor es en la novela, en la ficción, no es en los ensayos, no es en sus entrevistas, no es en sus poemas, no, es en la parte de la novela como tal donde se conoce más al escritor. Ya hablaremos de eso más adelante, la concepción, la percepción de lo que tenía Sábato en cuanto al género de la novela como tal, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar. Entonces, Sábato
su ascendencia, sus padres, él era de ascendencia italiana, ¿sí? Francesco María y Giovannina, ¿no? Como se pronuncia en italiano, Ferrari. Pero cuando ellos llegaron a Argentina, pues tomaron sus nombres traducidos al castellano y pues prácticamente quedaron Francisco y Juana, ¿cierto? Entonces Francisco y Juana, los papás de Sábato, se casaron en 1893. Ellos, muy jóvenes, Francisco tenía 23 años y Juana tenía 18 años. Juana recibió una herencia, ¿sí? Por parte de su ascendencia, de su familia, y el papá de Sábato despilfarró esta fortuna que heredó su mamá. Entonces aquí ya empezamos a ver el detrás de, ¿cierto? De aquello que se considera perfecto, ¿no? Cuando uno cita libros del autor, cuando lee libros del autor, pero vamos a ver el detrás de en la vida del escritor, de la persona como tal. Y siempre me ha gustado mucho leer biografías sobre los escritores que voy a leer, sus novelas, sus poemas, sus ensayos. Me gusta saber cómo era su día a día, cómo era en su vecindario, con su familia, con sus hijos. Y eso indudablemente le permite a uno conocer al escritor, ¿sí? Más allá de lo que escribe en sus ficciones y todo. Y puede ser irónico esto y paradójico porque Sábato dice, si usted quiere conocer a un escritor, entonces lea sus novelas. Pero no, las biografías me encantan, ¿no? Conocer los testimonios de sus amigos, cómo eran de niños en el colegio, todo ese tipo de cosas. ¿Y todo esto para qué? Porque a veces no se conoce ni uno mismo. Es para entender un poquito, porque los demás sirven como espejo, ¿sí? Paradójicamente, a veces para conocernos a nosotros mismos necesitamos un espejo, ¿sí? Y la otredad, los otros, son los que sirven de ese espejo para yo, como decía Kafka, ¿no? Cuando hablaba de la literatura, que debe ser como un hacha que rompe un hielo, sirva para cuestionarme a mí mismo como ser humano en cuanto a las decisiones, en cuanto a las emociones, en cuanto a la parte racional, en cuanto a la vida, a responder a aquellas grandes preguntas de la vida. Y recuerdo que Sábato decía en una entrevista, a mí qué me importa que me digan en este momento como Sábato, encontramos un satélite en Júpiter, como eso, ¿de qué me sirve en este momento? O sea, eso me va a responder las grandes preguntas de la vida. ¿Cuáles son las grandes preguntas de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué pasa después de morir? ¿Cuál es el significado del amor o de los amores o del querer, de la convivencia? ¿Cuál es el significado de los hijos, de tener una pareja? ¿Cuál es el significado de la esperanza, de la desesperanza, de las derrotas, de los fracasos, de los triunfos? Eso es lo realmente importante. Bueno, entonces llegaron a Argentina Francisco y Juana. Ellos en un principio pues tuvieron varios negocios, ¿no? Entre ellos negocio de la carnicería, después tuvieron negocios de panadería, y en total ellos tuvieron 11 hijos, ¿sí? Francisco y Juana, de los cuales 3 murieron en la infancia. Y aquí pasa algo bien paradójico. Uno de estos niños, de estos hijos de Francisco y Juana, que eran los padres de Ernesto Sábato, de estos 3 hijos que fallecieron, se llamaba Ernesto, ¿sí? Y este Ernesto nació el 23 de junio de 1909, ¿sí? Y falleció el 22 de noviembre de 1910. Entonces, la mamá de Sábato, ¿sí? Le dio algo que era muy, muy común, no sé si todavía, que se llama eclampsia, ¿sí? Que le da un tema como a las mujeres embarazadas, ¿sí? Y entonces murió esta criatura, ¿sí? No alcanzó a cumplir, alcanzó a cumplir 23 de junio de 1909 al 22 de noviembre de 1910. Un añito larguito, ¿cierto? Y en honor a esta criatura, que se llamaba Ernesto, al escritor le colocaron Ernesto Sábato. Entonces ya Ernesto Sábato desde un principio tuvo que tener como título, cargar bajo el significado de un nombre,
con aquella referencia de alguien que falleció. Nació, vivió un par de meses, falleció y a él le colocaron su nombre. Sábato dice, como fue lo más estúpido que pudo haber pasado en su momento, que me colocaron el nombre de un hermanito, ¿no? Entonces, y hay algo paradójico, o chistoso, como decimos en Colombia. El nacimiento de este hermanito que falleció fue el 23 de junio de 1909. ¿Y en qué fecha nació Sábato? ¿Qué día? Nació un 24 de junio. Entonces estamos hablando de un día después, ¿no? Aquellas coincidencias, aquellas cosas cercanas y que yo en muchas oportunidades he compartido de experiencias en la literatura que me han pasado a mí, ¿no? Que nada parece ser coincidencia, sino que todo puede ser obra del destino y de unos hilos que se mueven como tal. El 24 de junio de 1911 nace Ernesto Sábato. Es el mismo día que nació Messi, el futbolista, ¿no? Es el mismo día que nació Riquelme, un 24 de junio. Dos futbolistas muy famosos argentinos. En cuanto al nombre de Sábato, él dice lo siguiente, ¿sí? Empezando por la definición de allí, él dice: porque entonces habían cometido la estupidez de ponerme el mismo nombre, como si no hubiese bastado con el apellido derivado de Saturno. Entonces, Sábato, ¿de dónde deriva ese apellido? ¿Sí? A veces se escribe con tilde, otras veces sin tilde. El escritor prefería escribirlo sin tilde. Ambas son válidas, ¿sí? Para escribir el apellido. Entonces dice Sábato, como si no fuera suficiente, ¿sí? Porque entonces habían cometido la estupidez de ponerme el mismo nombre. ¿De quién? De su hermanito que falleció. Como si no hubiese bastado con el apellido derivado de Saturno, ángel de la soledad en la Cábala, ¿no? Cuando yo escucho la palabra Cábala, la primera vez que la escuché fue en Borges, porque él hablaba mucho de este tema de las cábalas, ¿no? Entonces dice, Saturno, ¿qué? Saturno, ángel de la soledad en la Cábala, espíritu del mal para ciertos ocultistas, el Sabbat de los hechiceros, ¿sí? O ese ángel de la soledad, entonces Abadón el exterminador, Abadón. Entonces acá empezamos a ver por qué el título de uno de los libros de Ernesto Sábato, Abadón, ¿cierto? Entonces, ángel de la soledad en la Cábala, espíritu del mal para algunos ocultistas y Sabbat para los hechiceros. ¿Y qué significa esto de Sabbat? Es lo mismo que aquelarre o Sabbat, aquelarre, como aquel título de este libro de Mario Mendoza que también nos habla de todo este tema de brujas, de las ciencias ocultas, de los chamanes. Entonces, aquelarre o Sabbat, reunión de brujas. Entonces mire que ya empieza a haber un misticismo que nosotros vamos a ver en la obra de Ernesto Sábato, vamos a ver en la vida de Ernesto Sábato, de todo esto que tiene que ver entre la luz, la oscuridad, ¿sí? Entre los personajes de Ernesto Sábato en sus obras, ¿no? Sus 3 novelas, él escribió 3 novelas, y en sus diferentes ensayos, en su manera de pensar, entre este campo de la ciencia, ¿sí? Y de la parte racional y de la parte irracional. Porque Sábato, pues, ustedes saben o hemos escuchado o vamos a aprender que fue alguien que llegó a tener un doctorado en física y matemáticas, ¿sí? Ya lo veremos más adelante. Entonces, por ahí empezamos con el tema del apellido. Bueno, ahora, aquí quiero compartir algo sobre esto. Dice, también dice, no solo llevar el nombre de su hermano muerto, este es de este libro de Sábato el Hombre, dice, no solo llevar el nombre de su hermano muerto lo inquieta, sino también la fecha y la hora de su nacimiento. Sábato nació el 24 de junio, el día de San Juan, que según los expertos en ocultismo es uno de los pocos días del año en que se reúnen las brujas. Entonces, mire todo este misticismo y me imagino los ensayos que se podrían escribir en torno a esto para analizar la obra de Sábato y por qué con esto. Bueno, ahora, la relación de Sábato con su madre era casi patológica, mencionan estos libros. Inclusive después de Sábato pues nació otro hermano de él y él por celos y todo eso
casi intentó en algún momento ahogar a su hermano Arturo, ¿sí? Que nació en 1913, o sea, 2 años después de Sábato. Entonces eran los celos, era de tal manera los celos y esa relación patológica con su madre tan cercana que él, de ver que había nacido alguien, ¿sí? Un hermano del posterior, pues intentó ahogar a su hermano. Sábato en su vida sufrió de pesadillas, sufrió de sonambulismo, tuvo una niñez difícil, ¿sí? Una niñez desolada, misteriosa, sin juegos, sin salidas. Su padre era una persona demasiada rigurosa, disciplinada, al extremo pues de sobreproteger a sus hijos. Entonces, Sábato en su niñez también sufrió lo que hoy en día dicen bullying, matoneo, ¿sí? En la escuela, en el colegio. Entonces, mire que todo esto en torno a él, pues influye en el crecimiento de un ser humano, ¿no? No soy psicólogo, pero pues siempre he escuchado a los psicólogos que dicen que los primeros años de vida del ser humano son muy importantes para lo que va a ser el desarrollo o lo que va a ser su carácter, su personalidad, sus emociones y demás para el resto de vida. No tiene que ser algo contundente, pero de manera influyente tiene que repercutir, ¿no? Por acá dice, Sábato fue un gran existencialista y tal es así que Albert Camus elogia la novela El túnel. Muy bien, estoy de acuerdo, así es, así pasó. Excelente que te guste, es de mis influencias literarias junto con José Saramago. Excelente. El último, Nug Hasun, bueno, yo a duras penas sé pronunciar el castellano. Este último escritor voy a anotar, ¿sí? Porfa, después por interno me escribe el nombre de este último que no lo conozco, quiero estudiar sobre él. Saramago, claro. Cuando homenajearon a Sábato, la Real Academia de la Lengua Española y el Instituto Cervantes, quien dio el discurso en homenaje a Sábato fue el gran premio Nobel de literatura José Saramago, portugués. Siempre lo recuerdo mucho, abro este paréntesis, porque él en su discurso de premio Nobel de literatura decía que las personas más sabias que conoció en su vida no sabían leer ni escribir. Entonces nos ayuda a entender que sabio no es el que sabe leer y escribir necesariamente, no es el que es muy inteligente desde la parte intelectual, ¿sí? Hay una frase que yo tengo en mi estado de WhatsApp que dice, cualquier idiota puede ser inteligente. Es una frase de Sábato. Dice, cualquier idiota puede ser inteligente. Muy diferente ser inteligente a ser sabio. Entonces, Saramago en su discurso de Nobel de Literatura decía, las personas más sabias que yo he conocido en mi vida no sabían leer ni escribir. Se refería a sus abuelos, ¿sí? Del campo. Eso ya es otro tema que nos deja reflexionando, nos deja pensando en cuanto a lo que es la sabiduría y la diferencia con la inteligencia. Gracias a Mortis por el aporte. Bueno, entonces Sábato a los 10 años de edad, ¿sí? En sus calificaciones de escuela, en dibujo y geometría, tuvo una calificación bastante buena, 9,33. En canto y música tuvo 6,20. Y en escritura, 7. El promedio general fue de 9. Entonces, el desempeño más bajo de los más bajos, ¿sí? Es a lo que él posteriormente se dedicaría en la vida, ¿no? Entonces, paradójico, ¿no? Uno pensar esto. No es que fue un genio, ¿cierto? Desde niño. No, sus calificaciones no mostraban que iba a ser el superdotado, el gran escritor, pero dio un rumbo su vida, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a reflexionar para las personas que tienen hijos, ¿sí? O en cuanto a las circunstancias de la vida, ¿no? Él en su niñez no mostró, pues, dotes de que en escritura fue lo que más marcaba la diferencia, ¿no? Vemos acá las calificaciones. Bueno, después, Sábato, ¿qué quería cuando, siempre de niños? ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Entonces el niño siempre, quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser médico, ¿cierto? Sábato, él dice que él quería arreglar bicicletas, quería tener un tallercito de bicicletas. Para la mamá de Sábato, para Juana, la educación era fundamental, ¿sí? Ella solía enumerar las profesiones a las que creía que se dedicaría cada uno de sus hijos, ¿sí? Recordemos que eran bastantes hermanos, como lo dije en un principio,
y a cada uno de sus hijos les proyectaba como este va a ser tal profesión o va a desempeñar tal profesión. A Sábato lo veía como un farmacéutico, ¿sí? Bueno, en la secundaria, Sábato sufre en juego, jugando fútbol y todo esto, un balonazo en su ojo izquierdo. Ahí empezó el tema con la ceguera, ¿sí? Que más adelante él iba al final, en el ocaso de su vida, iba a experimentar la ceguera como tal, ¿cierto? Y tal vez no al nivel de otro escritor argentino muy conocido como Jorge Luis Borges. Y aquí he querido invitar a Borges también a esta charla, a este paréntesis, para hacer esa relación con el tema de la ceguera. Este es un libro que su biógrafo Edwin Williamson, ¿sí? Entonces se llama Borges, una vida. Tiene el título, lo mismo título de quien escribió la biografía de nuestro querido Premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez. Entonces, una vida también es el título. Este biógrafo es inglés y se demoró 9 años. Entonces me parece muy curioso eso, ¿no? Las biografías no es cuestión de 6 meses o un año, ¿no? El biógrafo dice, me tomó el doble del tiempo que yo pensaba poder escribir la biografía de Jorge Luis Borges. Estamos hablando de un libro de 500 y como 550 páginas, ¿sí? Y ustedes saben que Jorge Luis Borges, él sufrió de tema de la ceguera. Y no solamente Borges, su padre, el papá de Borges, también terminó con este tema de ceguera. Entonces vemos este tema paradójico, irónico en la vida de los escritores, ¿no? De estas personas. Quiero compartir una parte de esta biografía de Borges en cuanto al tema de la ceguera, ya que estamos hablando de ese primer momento donde Sábato en la infancia, por un balonazo en su ojo izquierdo, pues empezó con temas de ceguera, ¿sí? 361. A ver, dice acá lo que les quiero compartir. Dice, en el año 1954 fue una época deprimente, sin acontecimientos. La vista de Borges había ido declinando constantemente. Aunque había perdido casi por completo la visión de un ojo, el otro seguía siendo lo bastante sólido como para permitirle leer y escribir, aun cuando ahora tenía que llevar el texto a pocos centímetros de los ojos para poder distinguir las letras. A fines de 1954, sin embargo, sufrió un accidente mientras estaba de vacaciones con los Bioy en Mar de la Plata. Entonces, mire, un accidente, ¿no? O sea, no estamos hablando de la herramienta principal o aquello que podría amar más un escritor, alguien que se dedica a escribir, que es su herramienta principal, la vista, ¿cierto? Su herramienta principal, sus ojos. Entonces vemos uno estudia la vida de estos dos escritores. En este caso, Sábato tuvo un accidente en la infancia, ¿no? En la adolescencia, un balonazo. Borges dice, también dice, sufrió un accidente mientras estaba de vacaciones con los Bioy, ¿no? Recordemos pero pues este ya no fue en la infancia, ¿no? Estamos hablando de los Bioy Cáceres, ¿no? Que fueron bien amigos de todo este tema, de este círculo de Sábato, de Borges. Entonces dice, se cayó en la playa y mientras se esforzaba para volver a ponerse de pie se dio cuenta de que había perdido la visión del ojo bueno. Bioy y Silvana se apresuraron a llevarlo a un médico, que les aconsejó trasladarlo a Buenos Aires lo más pronto posible para una operación de emergencia. La caída le había provocado un desprendimiento de retina y era inseguro que pudiera repararse el daño. Para angustia de todos, el pronóstico no fue optimista en absoluto. Los médicos advirtieron que tal vez no volviera a recobrar la visión. Más adelante dice, no había esperanzas de que pudiera volver a leer y escribir. En unos pocos años los dos ojos se nublarían. Y aquí habla de Leonor Acevedo, que era la madre de Borges, dice, como una otra persona, Esther, le decía como, mire, yo puedo conseguir una grabadora para ayudar, no sé qué. Y Leonor Acevedo le dijo, la mamá de Borges, Leonor Acevedo había cuidado a su esposo, o sea, al papá de Borges, con dedicación ejemplar después de que quedara ciego. Y ahora que su hijo había sucumbido de modo tan trágico a la misma dolencia, cuidaría de él con el mismo desinterés y la misma devoción inquebrantable. Entonces, piensen ustedes
en qué es lo que más les dolería desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Obviamente uno dice, pues cualquier dolencia, cualquier enfermedad debe ser terrible, ¿cierto? Pero imaginemos estos escritores, la vista, que es lo más importante, quien ama leer, ¿no? Y enfrentar estas circunstancias de la vida. Y esto podría ayudarnos a reflexionar para analizar la vida y la obra de estos escritores, ¿sí? Bueno, cierro ese paréntesis. Listo. ¿Qué le gustaba a Sábato en la juventud en su momento? Le gustaba el fútbol, un hincha furibundo de Estudiantes, ¿sí? Inclusive en algún momento pues practicó este y demás, pero de un momento a otro pues se retiró, ¿no? Pero era un apasionado en su momento de practicarlo, pero igual siguió siendo hincha de Estudiantes. Le gustaba el ajedrez, después ya renegaría del ajedrez como tal, ¿no? Donde mencionaba que esto solamente lo que hacía era alentar como la competencia y bueno, ya sus reflexiones. Ahora, hablemos del gusto literario. Esto es bien importante. El gusto literario cambia a la medida que se lee, que uno va creciendo. Recuerdo que Borges también le decía a sus estudiantes, ¿no? Como si no te gusta Shakespeare, no leas a Shakespeare. Shakespeare no es digno de usted en este momento, ni Shakespeare es, ni usted es digno de Shakespeare, entonces deje el libro ahí, debemos leer es por hedonismo, ¿no? Por placer. Eso es otro tema que vamos a analizar, ¿no? Cuando se trata de recomendar. Venga, ¿qué libro me leo? ¿Qué libro me leo? Entonces las personas, léase, en el caso de Colombia, léase 100 años de soledad. Ay, quiero empezar a leer. ¿Qué libro me leo? Léase 100 años de soledad. Quiero empezar a leer. ¿Qué libro me leo? Léase, bueno, salimos con los cánones, los clásicos, ¿no? Y yo lo primero que hago cuando alguien me dice, venga, quiero empezar a leer, ¿qué leo? Lo primero que yo hago, ¿qué temas le gusta a usted? Ah, me gusta esto, me gusta aquello, ¿sí? Porque el primer error que podemos caer es, voy a mencionar los clásicos. Entonces, tal vez podemos estar haciendo un daño, ¿no? Cuando no tenemos, porque la lectura, a pesar de que Borges decía, debe ser algo que produzca placer, como cualquier otra profesión, cualquier ciencia, ¿sí? Si yo soy abogado, yo empiezo por el semestre 1, ¿sí? Yo no empiezo en el semestre 10 en la universidad, ¿cierto? Yo empiezo con las cosas básicas, fundamentales. Asimismo en la literatura, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué tema le gusta? Ah, bueno, de acuerdo a eso, pues yo podría recomendarle tal libro. Y dejar muy claro, si no le gusta el libro, déjelo ahí, busque otro, ¿sí? Hasta que encuentre el tema que le apasione. No lea clásicos solo que porque son clásicos. Ya llegará el momento en que tal vez un libro le guste, ¿no? Le apasione, como decía Borges, que sean dignos el uno del otro, el escritor del lector y el lector del escritor. Sábato menciona en cuanto al gusto literario, ¿sí? Acá dice en Sábato, el escritor metafísico, dice acá, a ver, Sábato tenía un profesor que ahorita vamos a hablar de él, un dominicano, si no recuerdo mal, Enrique Sureña, ¿sí? Como el profesor que le marcó a él en su adolescencia, en su época de colegio, tal como a Camus, ¿no? Que en su momento cuando dio el premio Nobel de literatura le envió una carta a su profesor agradeciéndole por todo lo que había enseñado. Entonces aquí uno piensa, ¿no? Como en la influencia de ciertas profesiones o en lo que se puede influenciar en un niño y reflexiona uno en torno a todas estas cosas. Entonces, ¿cuáles eran los gustos en ese momento de Sábato, ¿no? Dice, a través de Enrique Sureña, de este profesor de Sábato, dice, también descubrió a exponentes de la literatura rusa como Leonid, me disculpa la pronunciación, a duras penas trato de pronunciar bien el castellano, Leonid Andreev, Fyodor Dostoyevsky. O sea, Fyodor Dostoyevsky, eso ya es otro nivel. Súper buen escritor. Los hermanos Karamazov, sin ninguna duda, es un libro bellísimo, ¿no? Y ya más adelante hablaremos en otra ocasión hablaremos de esto. Sábato, cuando ya no podía leer o escribir, ¿sí? Que le prohibieron leer y escribir, él se dedicó a la pintura.
le encantaba que leyeran fragmentos de los hermanos Karamazov, ¿sí? Ahorita vamos a hablar cuál es la gran literatura, qué se entiende por gran literatura, ¿sí? Entonces dice, León Tolstoy, que se transformaron en sus preferidos, pese a que generalmente tuvo que resignarse a ediciones baratas de pésima traducción. Con Dostoyevsky desarrolló una suerte de obsesión referencial que lo llevaba a apelar constantemente a pasajes de su obra para aplicarlos a situaciones de la vida cotidiana. A medida que avanzaban sus lecturas, su paladar literario iba cambiando. Le pasó, por ejemplo, con la novela de Andrei Sacha Yekulev. Al leerla quedó subyugado. Sin embargo, tiempo después la consideró inaguantable. Entonces, nos ha pasado en la vida, ¿sí? En algún momento hemos tomado un libro y nos encanta, y tal vez pasan los años y volvemos a leerlo y inaguantable, como decía Sabato, ¿sí? Lo cautivó en un momento un libro y después inaguantable, o viceversa. En el 2013 yo leí El túnel de Ernesto Sábato y no me gustó mucho, ¿sí? Ahorita este año, hace par de semanas, una semana o dos, leí el túnel y me encantó. Entonces, el libro es el mismo, ¿no? El libro no cambió. No fue que lo reescribieron, ¿cierto? El que cambia es uno, ¿sí? También una entrevista a Sábato decía, no es lo mismo leer un libro a los 13 años, ¿cierto? Ejemplo, parafraseando, no fue textualmente, pero no es lo mismo leer un libro a los 13 años que a los 50. No es lo mismo leer Ana Karenina, los hermanos Karamazov a los 20 que a los 60 años. No es lo mismo leer un libro enamorado o pasando una pena de amor. No es lo mismo leer un libro con suficiente alimentos en la casa o con escasez de estos. Bueno, todo esto cambia, ¿no? Todo eso repercute en las partes de las emociones de la persona, de las vivencias, de la madurez que tenga en su momento, de la mentalidad, de cómo está su espíritu en ese momento para abordar X lectura. Entonces, sobre la literatura, hay otro libro, Páginas Vivas, de Ernesto Sábato, ¿sí? Y en este, en este, él habla acerca de la literatura, ¿qué podemos considerar como gran literatura? En la página 150 de este libro, dice lo siguiente. Dice, literatura seria, pues es la descripción de la tragicómica dualidad de la criatura humana. Esa tragicomedia que resulta de su doble condición de sapo y ángel. Esa grotesca pero patética dualidad que lo hace hablar de la eternidad cuando todos sabemos que viviremos alrededor de 60 años. Esa estúpida pero heroica dualidad que lo lleva a ocuparse del absoluto. Cuando Sábato habla, ¿no? Que el arte es aquello que uno trata de buscar momentos perfectos, absolutos, ¿no? Entonces dice, esa dualidad que lo lleva a ocuparse del absoluto y de las ideas puras cuando está perfectamente comprobado que terminará convertido en una inmunda pasta hirviente de gusanos. Acá dice, literatura para divertirse, en cambio es la mayor parte de las novelas de terror, ¿cierto? Literatura para divertirse, ¿cierto? Entonces, ojo, literatura para divertirse o literatura para que sea como Kafka, un hacha que rompe un témpano de hielo. ¿Qué tipo de literatura es, no? Entonces dice, literatura para divertirse, en cambio, es la mayor parte de las novelas de terror, la totalidad de las novelas policiales, buena porción de la literatura fantástica y una considerable cantidad de páginas de Joyce. No digo que sea de mala calidad, que necesariamente sea nefasta ni que sea de fácil obtención. Quiero decir que no es gran literatura, aunque a veces alcance a ser genial. En suma, llamo gran literatura a la que se propone la investigación de la condición humana, y casi diría a la investigación feroz, pues la ausencia de ferocidad me hace dudar sobre el auténtico propósito de ese investigador, ya que un hombre que no se plantee ese problema con indignación, un escritor que no esté impulsado por una despiadada furia contra Dios o contra la nada, es muy imposible que tenga posibilidades o ganas de atravesar el abismo, ¿sí? Entonces, mire que nos empieza esto en el mundo sabatiano, ¿cierto? Estamos hablando de sábado, ¿sí? Obviamente pueden haber muchas otras referencias
otras ideas muy válidas, pero pues acá estamos hablando el día de hoy la concepción de lo que consideraba Sábato como gran literatura, tipos de literaturas, literatura para divertirse o literatura para explorar esa condición humana, ¿no? Como él decía, la literatura no es un pasatiempo, ¿cierto? Sino que quizás es la única, o bueno, parafraseando, la más perfecta o la más completa que nos permita entender la condición humana. En otro libro, ¿sí? Hablando de la literatura, de su percepción en cuanto a la literatura, un libro que se llama Antología, ¿sí? ¿Qué nos dice Sábato en cuanto a esto? Dice, página 127, dice, la inmensa mayoría, refiriéndose a los escritores, al oficio de escribir, ¿sí? Dice, la inmensa mayoría escribe por motivos subalternos, porque busca fama o dinero, porque tiene facilidad para hacerlo, porque no resiste la vanidad de verse en letras de imprenta, por distracción o por juego verbal. Quedan entonces los pocos que cuentan, esos que señala Kafka, los que obedecen a la oscura condena de testimoniar su drama, su perplejidad en un universo angustioso, sus esperanzas en medio del horror, la guerra o la soledad. Son los testigos, es decir, si atendemos a la triste etimología, los mártires de su época. Son seres que no escriben con facilidad, sino con desgarramiento, hombres que un poco sueñan el sueño colectivo, expresando de este modo no solo sus propias ansiedades, sino las que siente la comunidad en que viven. Y cuando hablo de literatura grave, también me refiero a los escritores como Cervantes o Swift, que de pronto nos hacen reír, pero con aquella clase de risa que termina en lágrimas, como le sucedía a Pushkin oyendo leer a Gogol sus grotescas tragedias. Así como divertimento, no es solo lo que hacen los meros humoristas, sino también la mayor parte de la literatura de terror, la totalidad de las narraciones policiales, buena porción de la literatura fantástica, la entera literatura ingeniosa, ese arte para marquesas, para incrédulos y refinados mundanos, y una considerable porción del propio Joyce, ya que tanto se habla de él. No digo que sea de mala calidad, ni que pueda fabricarse con facilidad, aunque alcance a ser genial. Digo que no es una literatura grave, en el sentido en que lo son Sófocles, o Kafka, Proust, o Malcolm Lowry, Melville o Tolstoy. Entonces, clásicos, ¿no? Escritores clásicos, libros clásicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la literatura por diversión o por literatura que empieza uno riendo y llorando, por decirlo de alguna manera, o en este foco que le ha querido dar Sábato en este contexto? ¿Sí? No está mal la literatura por divertirse, ¿cierto? Hay literatura que uno leyendo una página, dos páginas, tiene uno que volver a leer, entender, o está haciendo alusión a una escena o a una en la novela, ¿sí? Donde los personajes están interviniendo en determinada situación que lo hacen reflexionar a uno, que es como ese hacha que rompe el témpano de hielo que dice Kafka, ¿cierto? Que hace mover nuestras emociones, nuestras reflexiones desde el punto de vista filosófico, preguntas de la vida, cuestionamientos, que si bien son importantes, no deja de ser algo agotador, ¿cierto? Entre comillas, porque es un proceso de transformación, de golpe al espíritu humano, al alma. Pero también la literatura por divertirse. Tengo varios libros y aquella literatura por divertirse que es muy buena porque uno lee rápido, es una historia entretenida, una novela entretenida, pero tal vez no apela a aquellos problemas, a aquellas preguntas del alma que uno ve en los hermanos Karamazov, que uno ve en otras obras de la literatura clásica, ¿cierto? En Don Quijote de la Mancha, que son preguntas a nivel moral, a nivel del alma, del espíritu, de la concepción del ser humano, que son válidas hace 300 años, hace 500 años o ahorita en el presente. Entonces, esa literatura divertida, donde uno dice, chévere, estos personajes, esta novela, me agradó y es rápida, es fácil para la mente, no hay un desgaste como tal, ¿cierto? En poder leerla. Entonces también está bien, no está mal esa literatura para divertida, pero debemos aprender, o por lo menos en el mundo sabatiano, lo que él nos quiere
hablar, ¿cierto? O lo que él escribió, nos hace esa gran diferencia entre estos dos tipos de literatura. Hace una crítica a terror, policíaca, fantástica, ¿cierto? Inclusive a Joyce, y bueno. Bueno, ahora, la misión de la novela, ¿sí? Entonces, ¿por qué Sábato habla de que la novela es el género como cúspide, ¿sí? Entonces dice, la novela en su libro, en esta antología, dice la novela tiene tres misiones, ¿cierto? Primero, la parte catártica, ¿sí? Entonces sirve como catarsis al ser humano y hace referencia a Aristóteles. La novela tiene otra misión que es la cognoscitiva y es explorar regiones de la realidad que solo ella puede llevar a cabo. Y la integradora. ¿De qué? De una realidad humana desintegrada por la civilización abstracta. Entonces, lo que dice Sábato es, la novela mueve ideas, la novela está en el medio entre las ideas, o sea, pensamiento racional, y las pasiones. Esa es la novela, se ubica en el medio. ¿Y por qué dice Sábato que la novela es el género por excelencia donde se puede conocer al ser humano? Porque al mezclarse con ficción, ¿sí?, sale del personaje o del escritor o del ser humano, se plasman asuntos irracionales, ¿sí? Y Sábato, al él haber estado en la ciencia pura, ¿sí?, racional, ¿sí?, en la parte cuadriculada, en la parte de la extremo de lo que es la razón, y a la vez haberse convertido a la parte irracional, el otro extremo, ¿sí?, que incluso en su momento pues le ganó varios enemigos, entre comillas. Hussein, no sé cómo se pronuncia el nombre, Hussein, uno que fue premio Nobel, ¿sí?, que lo había recomendado a él para que fuera a trabajar o a estudiar en el laboratorio de Marie Curie, ¿sí? Ustedes saben, 2 veces premio Nobel de química y física, ¿sí? La de la radioactividad. Entonces, Sábato dice, es que yo no hablo en contra de la ciencia porque soy un resentido. No, yo conozco la ciencia, ¿cierto? Estuve en la ciencia, fue físico, matemático, doctorado en física o en matemática, uno de las dos. Entonces puedo hablar de eso. Y entonces Sábato dice, lo más importante del ser humano es de esta parte para acá, sus emociones, su parte irracional, ¿sí? No esta de acá, su parte racional. Y él apelaba mucho a Pascal, ¿no? Que el corazón tiene razones que... ¿Cómo es la frase? Ahorita la leeremos por ahí en el libro, que no recuerdo cómo es el momento, que Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón desconoce, creo que era así la frase, ¿no? Entonces son donde afloran esos impulsos irracionales en la novela, es lo que dice Sábato, ¿sí?, donde se plasman. Bueno, Sábato a los 17 años, ¿sí?, estuvo en la facultad, ¿sí?, entró a la facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, a qué edad, a los 17 años, ¿sí?, empezó a estudiar este tema. Sábato sabemos que también él se caracterizó porque en algún momento de su vida estuvo inclinado al tema del comunismo, ¿sí?, a las escuelas leninistas, y Sábato fue enviado en algún momento a ser instruido iba para Rusia, y él pues se escapó porque él ya después no comulgó con el tema del comunismo. Sábato más adelante, sí, en su vida, refiriéndose al comunismo como tal, él diría, en esta época pues era el tema del descrédito del sistema capitalista. Había ocurrido lo del tema de Wall Street en el año 1929, entonces fue la época donde también él se inclinaba por el tema del comunismo y tenía como ese auge el comunismo porque pues estaba en descrédito el capitalismo. Y él más adelante, en cuanto a este tema del comunismo, Sábato diría, no solo en cuanto al comunismo, sino que él diría, cualquier oficialismo es malo para un testigo, él refiriéndose al papel del escritor. Entonces él dice, el escritor es un revolucionario, ¿sí?, pero es un revolucionario insobornable. Entonces él dice, el revolucionario una vez alcanza el fin junto con sus camaradas, por decirlo de alguna manera, ya que estamos hablando del comunismo, una vez se alcanza un objetivo, el revolucionario vuelve a las filas a ser revolucionario.
no se queda en el oficialismo. Entonces Sábato dice, cualquier oficialismo lo considero mal, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a pensar en torno a que listo, ya alcancé tal meta, o desde la política, por ejemplo. Entonces Sábato hace la crítica, dice, el oficialismo es malo para un testigo insobornable como lo es un escritor, y más cuando un escritor pretende hablar de la verdad, ¿no? O ser independiente. Entonces esto también nos ayuda a reflexionar en cuanto a este tema. Bueno, en 1935 se casó Sábato, ¿sí? Recordemos que él nació en 1911, ¿cierto? 24 de junio de 1911. En 1935 se casó con Matilde, que sería su esposa. Matilde tenía 19 años, ella era de ascendencia judía, ¿sí? Y a los 26 años se doctoró en física. Acá ya confirmo, ¿no? Recuerdan que hace poquito decía yo, era doctor en física o matemáticas, se doctoró en física en la Universidad Nacional de la Plata, ¿sí? Entonces, a los 26 años. A los 17 empezó a estudiar en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Después, él fue becado por este profesor Hussey, ¿sí? Que era premio Nobel. Lo recomendó y fue becado para ir a Francia al Instituto Curie, que ya les mencioné de Marie Curie, esta mujer que es un gran referente o fue un gran referente en el tema de la radioactividad, premio Nobel de física y de química. En cuanto a esto, en la página 137, Sábato, ustedes saben que cuando estuvo también en París en esta época, él sucumbió al tema del surrealismo, ¿sí? Ya hablaremos de eso. Entonces, en esta página, en la página 137, dice, a ver, página 137, que tengo varios libros acá de dice lo siguiente en cuanto a su época que estuvo becado. Dice, trabajaba en el laboratorio Curie como uno de esos curas que están dejando de creer, pero que siguen celebrando misa mecánicamente, a veces angustiados por la inautenticidad. Entonces ya estaba empezando a tener su crisis existencial, ¿no? Y Sábato es muy conocido por el tema del existencialismo. Hablamos de Jean-Paul Sartre, ¿cierto? Y del existencialismo, del ser humano preguntarse por el propósito de la vida del ser humano. Y empezaría a trabajaba en el día, dice, como un cura que cumple su ritual, pero porque le toca, ¿no? En el laboratorio Curie, siendo un doctor en física, pero en las noches se iba a reunir con el grupo de los surrealistas, ¿sí? Aquel movimiento surgido como reacción a la tiranía de la lógica y la estrechez de las normas. Entonces, el surrealismo en contraposición a ese mundo donde Sábato se había formado, que es la lógica pura y dura, la parte estrechez de las normas dura y dura, psicorrígida. Entonces, todo este tema del movimiento del surrealismo, de André Breton, creo que es el apellido, ¿cierto? De Sartre, con todo esto del existencialismo. Entonces empezó a alimentarse de todas estas corrientes en las noches, en los bares y todo, que inclusive en algún momento conoció a uno de sus amigos, le dijo como no, pues yo me quiero suicidar, suicidémonos, no sé qué. Sábato en un impulso pues en esa época del existencialismo, ¿no? Que uno en la parte coloquial, cuando uno ve a alguien aburrido, no sé qué, es que tiene una crisis existencialista. Está con su vaina existencialista en este momento porque está deprimido, porque no sabe qué quiere en la vida, porque bueno, entonces uno coloquialmente hace ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, este amigo de Sábato que le dijo como suicidémonos, no sé qué, más adelante efectivamente se suicidaría, ¿sí? Y Sábato dice en sus memorias, dice como yo en un impulso, no sé, en ese momento no quise hacerlo, no quise seguir ese camino, aunque muchas veces en su vida pensó en el suicidio, ¿sí? Bueno, entonces dice que no pudo, el instinto de supervivencia, ¿sí? Página 66 en cuanto a este tema del suicidio. Dice acá Sábato, página 66. Dice, el amigo, ¿no? El amigo le decía, y el amigo exactamente era Domínguez, el apellido Domínguez. Dice acá,
Dice, de carácter desorbitado, excéntrico, Domínguez era un ser frontal y depresivo. Llegó a sentir un verdadero aprecio por su amigo argentino, a quien veía con condiciones para la pintura. Pasaban, ojo, aquí ya había condiciones para pintura aquí en Sábato, que él en el ocaso de su vida pintaría, ¿no? Pasaban muchas horas embriagados por el efecto de la trementina y el coñac que nunca faltaba. Más de una vez el pintor lo instó a dedicarse al arte y dejar de lado esas pavadas de laboratorio. ¿Qué te parece si esta noche nos suicidamos juntos?, le propuso una madrugada mientras caminaban juntos por una de las estrechas calles de Montparnasse después de una larga ingesta alcohólica. Sábato le dijo, no, yo tengo otros planes, respondió el argentino. Aquella noche a Sábato lo salvó su instinto de supervivencia. Al igual que Domínguez, era propenso a caer en fuertes depresiones que lo arrastraban a fantasear con quitarse la vida. Si bien la idea del suicidio le generaba cierta atracción y la experimentó más de una vez a lo largo de su vida, lo consideraba un acto de cobardía. 2 décadas más tarde, Domínguez fue hallado muerto en el interior de un baño de su taller. Lo halló un chofer de la vizcondesa María Lauret, mecenas de artistas de todo el mundo, entre 1930 y 1970. Bueno, entonces acá también vemos la idea de suicidio varias veces en la época que tuvo Sábato, ¿no?, en su vida. Bueno, después, de manera... vamos a hablar acerca del profesor Enríquez Ureña. Entonces, hace rato decía que cuando Camus ganó el premio Nobel de Literatura, un noveno, que le envió una carta a su profesor agradeciéndole por todo lo que había formado en él, esa profesión tan linda del maestro, ¿no?, la profesión por excelencia, ¿sí? Y este Enríquez Ureña, vamos a ver qué decía en cuanto a él. Sábato, página 72, en el colegio, decía: Ernesto admiraba la erudición y el talento del dominicano, era dominicano, Enríquez Ureña, así como la humildad extraordinaria. Entonces acá empezamos a ver cómo es el perfil de un maestro, ¿cierto?, de alguien que quiere ejercer esta profesión tan delicada de instruir, la profesión de las demás profesiones. Decía: cada vez que surgía su nombre recordaba la misma anécdota. En cierta ocasión, mientras lo acompañaba a las 3 cuadras que separaban el colegio de la estación de trenes, le preguntó, o sea, Sábato le preguntó, siendo él, le preguntó por qué dedicaba tanto tiempo y esmero para corregir. Con minuciosa paciencia y con invariable honestidad en largas horas nocturnas. Sábato le decía, ¿por qué dedicaba tanto tiempo y esmero para corregir? Con minuciosa paciencia y con invariable honestidad en largas horas nocturnas los trabajos de sus alumnos. El maestro respondió con su forma pausada y suave, no exenta de sutil ironía, porque entre ellos puede haber un futuro escritor. Muchos años después, Sábato evocó aquella anécdota en el prólogo de un trabajo en el que, como una especie de homenaje póstumo, compiló textos del literato dominicano al que consideró como un humanista excelso. Y acá, en el otro libro, sí, ese era el escritor metafísico, en este, refiriéndose al profesor dominicano, decía lo siguiente. Página 141. Decía, acá, Sábato refiere el reencuentro con su profesor. ¿Por qué pierde en el famoso y sempiterno tren, viéndolo cargar con su pesado portafolio lleno de deberes corregidos paciente y honradamente? ¿Por qué pierde tiempo en eso? Entonces, mire, podría pensarse, ay, ¿por qué pierde tiempo en corregir trabajos de niños? ¿Sí? Entonces, porque podría pensarse, no, la educación importante es a partir de los 18 años o es cuando la persona ingresa a la universidad. No, este profesor se tomaba a pecho el trabajo que desempeñaba en los chicos, ¿sí? En los pibes, ¿cierto? Como dicen en Argentina. Dice, Sábato decía, ¿por qué pierde tiempo en eso? Le dije alguna vez, apenado al ver cómo pasaba sus años en tareas inferiores. Entonces, ojo, Sábato le decía, apenado de ver que pasaba su tiempo tan importante, sus años, en tareas inferiores. Me miró con suave sonrisa y su reconvención llegó con pausada y levísima ironía, porque entre ellos puede haber un futuro escritor. En la mañana del 11 de mayo de 1946, Enríquez Ureña murió en el tren que lo llevaba a dar sus clases de literatura en el Colegio Nacional de La Plata. Entonces, ¿todo esto para qué? Para reflexionar en cuanto en torno a la profesión de maestro, de enseñar. Y en cuanto al tema de que, no sé si era Einstein o quién era el que decía que si veo algo así, si veo lejos, es porque estoy apoyado en hombros de grandes, ¿cierto?
Entonces, como nadie se hace solo, ¿sí? Ni nunca alguien se hará solo. Siempre tendremos personas, ¿sí? Que nos nutren, ¿cierto? Sábato a su profesor, Enríquez Ureña. Nadie se hace solo, ¿cierto? Por muy famoso que sea, por mucho ingenio, por mucha inteligencia o por mucha fama, siempre va a tener o tuvo que haber tenido el apoyo de alguien a su alrededor para, poder ver el horizonte, ¿cierto? Bueno, ese era en cuanto al tema de Enríquez Ureña. Ya cuando Sábato empezó a escribir, ¿sí? Él hubo una obra que paradójicamente, La Fuente Muda, él empezó a escribir La Fuente Muda en París. Nunca la pudo, no la publicó, ¿sí? Eso desapareció. Y paradójico, ¿no? Porque dice La Fuente Muda. Entonces, esa fuente nunca habló. Bueno, por aquí voy a leer un comentario que dejó por aquí Mortis. También dice: interesante porque el tema de la ceguera es una lúcida metáfora que Sábato plasma de manera brillante en su novela Sobre héroes y tumbas, en el apartado titulado Informe sobre ciegos, ¿correcto? Me gustan sus espacios y agradezco poder verte exponer sobre literatura. Gracias. Vivi dice: me pasó con el Quijote y Cien años de soledad. Bueno, este paréntesis acá, ¿no? El Quijote, hace años intenté leerlo. Eran 4 tomos grandes, como antiguos, libros antiguos, y el idioma pues del Quijote es particular, ¿no? No es el castellano que nosotros hablamos actualmente, obviamente. Entonces yo dije, no, lo dejé ahí, no me atrapó, llegué hasta cierta parte. Entonces precisamente la hermana de Vivi me recomendó, me dijo: cómprese el Quijote traído a la actual, por no sé quién, traído a la actualidad en el castellano actual. Ahí lo tengo. También ahí lo tengo en la biblioteca para leerlo en algún momento con el castellano actual, a ver si así puedo acercarme más a esta obra, a este clásico, sí, poderle encontrar como el feeling, ¿cierto? Bueno, cierro paréntesis. A ver, por acá Vivi también dice Antonio Chekhov, Alejandro Dumas, Boccaccio. Por ahí estoy terminando también ese libro de Boccaccio que tiene que ver con la pandemia, ¿no? En su momento en Florencia, los personajes que se reúnen a contar cuentos, que no recuerdo el nombre en este momento. Ahí lo tengo en la biblioteca, ya casi lo termino. Excelente. De Cameron, exacto. Acá lo escribió abajo Vivi. Muy bien. Bueno, sigamos. Sigamos. Cerremos paréntesis. Entonces, esa Fuente Muda no salió a la vida, ¿sí? Cuando sus primeros intentos de escribir de Sábato. Y después, hechos particulares en la vida de Sábato. Él conoció al Che Guevara, ¿sí? Aquí no estamos haciendo apología ni al Che Guevara, ni estamos defendiendo el comunismo, ni estamos diciendo es bueno, es malo, ¿no? Estamos hablando alrededor de la vida de un personaje. Entonces son anécdotas, ¿no? Entonces conoció al Che Guevara y el Che Guevara mostró su admiración por el primer libro que formalmente escribiría Sábato después de que decidió abandonar la ciencia. Ese mundo que en algún momento le sirvió de seguro, de fortaleza. Y me refiero al Uno y el Universo, el ensayo Uno y el Universo, donde Sábato nos plantea un derrotero de ese paralelo entre la ciencia y la parte irracional, esa transformación, esa conversión que él tuvo de la ciencia pura y dura, ¿sí?, a la parte irracional. Tampoco estoy diciendo que Sábato mencionaba que la ciencia es mala, ¿sí?, o es pervertida, no, porque él utilizaba, por ejemplo, términos como cosificación del ser humano, la tecnolatría, creo que era otro de los términos, no recuerdo bien. No, la ciencia es muy buena, ¿cierto? La ciencia nos ha permitido tener grandes avances en la salud y en diferentes campos y nos ayudan en nuestro día a día, ¿sí? Pero no quiere decir eso que no haya una voz
donde se hable de, como todo, ¿no? Los pros y los contras de ciertos aspectos de la vida. Entonces Sábato hacía alusión a que la ciencia cosificaba al ser humano, o sea, esa parte de emoción, esa parte de corazón, esa parte irracional, cosifica, ¿no? O automatización del ser humano como tal. Bueno, ¿qué dijo? Se intercambiaron cartas también, el Che Guevara y Sábato. En una de esas cartas, el Che Guevara le dijo a Sábato, página 185 de este Sábato el hombre, le decía, esto fue ¿en qué año? Esto fue en el año París, 24 de octubre de 1964. No, La Habana. La carta cuando le envió el Che Guevara, una de las cartas a Sábato fue La Habana, 12 de abril de 1960, año de la reforma agraria. Entonces le dice el Che Guevara a Sábato, hace ya quizás unos 15 años, cuando conocí a un hijo suyo, ahorita hablaremos de los hijos de Sábato y unas experiencias que pasaron con los hijos, donde uno dice, bueno, una persona tan inteligente, tan brillante, y comete errores con sus hijos, claro que sí, comete errores con su esposa, claro que sí, como cualquier ser humano, ¿sí? Ahorita vamos a ver unas anécdotas con 2 hijos que tuvo Sábato, ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, bueno, en la carta que le decía el Che Guevara a Sábato, le decía, hace ya quizás unos 15 años, cuando conocí a un hijo suyo, que ya debe estar cerca de los 20, y a su mujer, por aquel lugar creo que llamado Cabalango, en Carlos Paz, y después cuando leí su libro Uno y el Universo, que me fascinó, no pensaba que fuera usted poseedor de lo que para mí era lo más sagrado del mundo, el título de escritor. Quien me pidiera con el andar del tiempo una definición, una tarea de reencuentro. Bueno, entonces aquí pues el elogio del Che Guevara, el título de escritora a Sábato. También Sábato pues habla ahí de cuestionamientos referentes a Fidel Castro y todo esto, bueno, también lo cuestionaba y demás. Bueno, hablemos de los 2 hijos de Sábato. Tuvo 2 hijos, Jorge, que nació en 1938, y Mario en 1945. Ahorita hablaremos más de ellos. Sábato publica su primer ensayo, su primer libro formal como tal, que era a los 35 años, publicó Uno del Universo. Ya hablé que es la transición de la ciencia a definitivamente volverse escritor, la transformación de un campo al otro en su vida y decidirse por ser escritor. Y también por esta época estaba difícilmente en la parte económica. Llegó, siempre a veces pensamos, ¿no? Cuando vemos a alguien famoso, como, ay, tiene mucho dinero, ay, es famoso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ay, que se volvió famosa, ejemplo, Karol G, ¿sí? Ay, mira, entonces la gente no ve los 30 años, independientemente del área que sea, si es música, si es pintura, si es literatura, si es un género que nos guste a nosotros o no. Obviamente hay muchos factores, ¿no? Pero el esfuerzo que hay detrás, por regla general, hay un esfuerzo detrás constante, una perseverancia, hay muchos fracasos para lograr ese éxito. Y esta no era la excepción para Sábato. No nació siendo famoso ni con mucho dinero. Llegó a ser vendedor inclusive de enciclopedias. Y cuando él escribió El Túnel, ¿sí? Esta novela El Túnel, una de sus 3 novelas, inclusive fue humillado por algunas personas, ¿sí? Hay una experiencia acá en este libro, página 116, con referente al túnel, donde este crítico muy importante, ¿sí? Entonces no solamente es las humillaciones o los fracasos de cualquier persona, sino como supuestamente de los críticos, ¿sí? En su momento alguien que sabe de literatura, que sabe de esto, y qué tal si Sábato hubiera dicho, no, yo no voy a continuar. ¿Por qué? Porque fue un crítico, alguien muy importante en este campo de la literatura, que me dijo que no, que yo soy un fracasado, que mi novela El Túnel no sirve. ¿Qué tal que Sábato hubiera dicho, no, me voy a quedar acá, ¿cierto? Y no voy a continuar. Entonces, dice acá, dice, esto para el tema del túnel, ¿no? Dice, la tarea realmente complicada fue la de encontrar una editorial dispuesta a imprimir la obra. La primera entrevista con el crítico literario Guillermo de
Torre Ballesteros, uno de los principales asesores de la innovadora editorial Losada, fue casi una humillación. Le dijo este personaje: sinceramente, mi amigo, nadie va a creer que un físico puede escribir una novela, le dijo el editor. Como toda respuesta, Sábato no perdió el entusiasmo y peregrinó con los originales por otros sellos, pero la respuesta fue siempre negativa, ¿sí? Entonces aquí vemos otra experiencia, ¿no? Más adelante Camus es el que elogiaría la obra del túnel y permitiría que en el 13 de junio de 1949 le haya escrito una carta a Sábato donde le felicitaba por el túnel. Estamos hablando de Albert Camus, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Y le decía a él, le dijo que admiraba su dureza e intensidad en la novela, ¿cierto? Y en 1956, pues se lograría la publicación en Francia del túnel. Entonces, el elogio fue en 1949 y gracias a Camus, pues años posteriores, unos 5 o 6 años después, gracias a Camus, tendría esa publicación en Francia. Entonces, miremos acá ese paralelo, ¿no? Ese punto de que el crítico le dice: nadie va a creer que un físico pueda escribir una novela. Y vemos en la otra parte cómo un Nobel de Literatura impulsó a Sábato. Entonces todo esto nos lleva a reflexionar y a pensar. Bueno, más adelante, bueno, Camus elogia la novela de él. Bueno, sigamos acá. Después escribiría Hombres y Engranajes, donde Sábato hace una crítica a la tecnología, al capitalismo, al comunismo, ¿sí? Entonces si nos interesan estos temas, podemos ir y mirar cuál fue su reflexión en cuanto a estos temas en Hombres y Engranajes. Sábato, perfecto, no. Se casó con Matilde, ¿sí? Tuvo romances por fuera del matrimonio, Ernesto Sábato. Veamos en torno a estas experiencias, ¿sí? Y cómo fue la posición de Matilde. No significa que la posición de Matilde en cuanto a esto, sí, esto es un tema ya muy delicado, muy sensible, porque hablar de amor, de definición, de poligamia, que si es una sola pareja, pues cada cual va a tener su percepción. Voy a referirme a la experiencia como tal, obviamente, de cómo fue entre Sábato y Matilde. Ni todos somos Sábatos, ni todos somos Matilde, ni todo el mundo va a actuar como Sábato, ni todo el mundo va a actuar como Matilde, ¿cierto? Entonces, en esta historia particular, ¿qué fue lo que pasó? En la página 105, ¿sí? Voy a terminar con esto, ¿sí? Porque ya llevo 1 hora en esto. Entonces voy a terminar voy a dejar esta primera parte acá con 1 hora. Y vamos a dejar este tema de los romances de Sábato que tuvo por fuera del matrimonio. Y yo creo que es suficiente dejar con 1 hora. Y ya estaré comentando, estaré hablando cuándo voy a hacer la parte final para cerrar esta gran especial sobre Ernesto Sábato. Entonces ahí los dejo con la intriga de qué pasó en torno a las relaciones extramaritales que tuvo Sábato, qué tiene que ver Borges también con esto, Oliverio Girondo, ¿sí? Nora Lange, ¿sí? El funeral de Oliverio Girondo, la actitud de Matilde con lo que hizo Sábato. Bueno, esto lo dejo allí en el tintero y lo vamos a finiquitar ya en la próxima sesión, donde terminaremos este gran especial que me da mucha satisfacción y mucha emoción poder hablar de mi escritor favorito. Les agradezco que haya podido estar acá en esta tertulia. Muchas gracias, Vivi, por haberme aguantado 1 hora hablando de Sábato. Un gran abrazo y bueno, una feliz noche para todos.